Padre que estás aquí, abre bien tus oídos. Tienes una responsabilidad como no tienes idea. Si esta tarde o esta noche Dios te llamara a cuentas, tú vas a tener que rendir cuentas delante del juez del universo. Y dice la palabra del Señor que Él es justo, su justicia es santa y por lo tanto no puede tener por inocente al culpable. Pero es tan hermoso, tan precioso, que Él dice: cada vez que alguien me ofenda, Él necesita hacer un sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Y es tan grande su amor que Él mismo agarró su propio sacrificio, su propio cordero, y vino a la tierra. Y Él mismo dice: pero Jehová quiso quebrantarlo, haciendo referencia al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y por esa causa nosotros tenemos entrada libre al trono de la gracia por medio de aquel sacrificio perfecto que hizo Cristo Jesús. ¡Aleluya! Pero eso, cuando tú has entrado, cuando tú has aceptado al Señor y su sangre te ha limpiado y su gracia ha sido derramada sobre ti, Dios ha puesto un poder sobre tu vida. Esa gracia te ayuda a permanecer y a obedecer la bendita palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: y pondré un nuevo corazón, y en ese corazón escribiré mis leyes y mis mandamientos. Y dice: y haré que anden en ellos. Si no puedes andar en ellos, tendrías que analizar tu vida, porque si la Biblia dice que Dios lo haría, Él sí o sí lo va a hacer. Dando persuadido de esto, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, amado hermano, hoy voy a terminar con este tema. Espero no tardarme mucho. Dicen que soy el hermano del Evangelio eterno, pero vamos a tomar un minutito de Dios, amén. Así que el tiempo de Dios se llama eternidad. Un minutito no creo que te cueste nada, amén. Quiero que pongas atención, padre y madre. Yo quisiera abarcar hasta los hijos, pero no me van a dar el tiempo. Pero lo que es el padre y la madre, lo acabo porque lo acabo, amén. Hermanas, tengan misericordia del predicador, regálenle tantita agua, por favor. Pónganse sobre sus pies, agarren su Biblia y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 19. Gloria al Señor. Génesis, capítulo 18, versículo 19. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo por las redes sociales, allá en Colombia, Ecuador, Perú, Salvador, Guatemala. A ustedes dicen que no, pero nos están viendo, hermanos, que no lo creas. Amén. Y Dios bendiga también a todos los hermanos que hoy nos pudieron estar, y a los que están aquí, que Dios también los bendiga. ¿Están todos ahí? Génesis capítulo 18, versículo 19. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y la iglesia dice: amén. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es Dios hablando acerca de un amigo de él, llamado Abraham. Yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa. ¿Escuchaste eso? Esa palabra tenemos que grabarla en nuestro corazón. Inclina tu rostro, vamos a ponernos en las manos del Señor. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has brindado de estar en este lugar para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu santo nombre. Hemos adorado, Señor, te hemos entonado alabanzas, lo hemos hecho con alegría, con gozo, Señor, y lo hemos hecho porque tú eres digno de recibir la honra, la alabanza, la gloria, el honor, Señor. Padre, pero hoy te queremos pedir que tu Espíritu Santo derrame de su gracia, gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia, sobre las familias que están hoy aquí reunidas, Dios mío, sobre cada uno de los padres, de las madres, sobre cada uno de los hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Y sea tu Espíritu Santo agudizando nuestros sentidos, Dios mío, para digerir esta palabra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Padre, agrega bendición a esta palabra, derrama gracia sobre mis labios, Dios eterno, y bendice abundantemente a tu pueblo, Dios mío, que hoy ha dispuesto su corazón y ha abierto sus oídos para escuchar la voz de Dios hablando, Señor. Padre, te pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. Toma tu lugar. Vamos a tocar este tema, que es un tema de suma importancia para ti y para mí, dado que hay una descomposición social a nivel general. Estoy seguro que tú conoces a alguien que está teniendo problemas en el matrimonio, o conoces a alguien que ya se divorció de su esposo, o incluso a alguien
que dentro de su casa tal vez los hijos ya escucharon, ya miraron que el papá o la mamá están pensando en el divorcio. Amén. Hermano, voy a hablar a los varones primeramente. A ver dónde están los varones que levanten la mano. Si no levantas la mano, entonces no eres varón, eres el varón. Gloria al Señor. Sean valientes, hermano. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Hermano, el que es cabeza de una familia, todos aquellos que tienen a una familia, que ellos son la cabeza, bajo esa relación, hermanos, hay una obra que tú y yo tenemos que realizar, y esa obra es para Dios. Dios ha dejado a cada varón en su hogar como sacerdote del hogar. Dios ha dejado su palabra, y en su palabra ha dicho que nosotros somos real sacerdocio. ¿Verdad que se nos llena la boca cuando escuchamos esa palabra? Gobernar correctamente a su propia familia es una de las tareas más difíciles. Los pastores, amados hermanos, tenemos doble tarea, porque la Biblia enseña que incluso uno de los requisitos para que tú y yo podamos ministrar al pueblo del Señor, para que seamos personas capacitadas para liderar a la iglesia, para enseñarles, tenemos que saber gobernar bien nuestra casa. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del estado espiritual de tu familia, de mi familia, y la responsabilidad que tú y yo tenemos. Cada hombre y cada varón que está aquí debe de ser muy diligente, debe de ser muy sobrio, haciendo, hermanos, lo máximo, el máximo esfuerzo para aumentar la fe donde no la hay, para trabajar donde ya existe, porque en tu hogar tienes hijos que aman al Señor, pero también en tu hogar tienes hijos que aborrecen la palabra. Con el que estaba diciendo tú te sientes a gusto, pero aún ahí tienes que trabajar para que crezca más la fe. Y donde no hay fe, porque también tienes un hijo o una hija, varón, escúchame bien, tienes un hijo o una hija, y tienes que trabajar para que la fe empiece a nacer en ese corazón. Y la única manera que tú y yo tenemos, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Varón, necesitas conocer la bendita palabra de Dios. No es la mujer la encargada de eso, es el varón. Hermano, por esta razón, cada hombre debe hacer con diligencia y con mucha frecuencia, debe compartir con los de su casa, debe de llamar la atención a sus hijos, debe de instruirlos en la palabra del Señor. Pero una palabra que no va acompañada del ejemplo difícilmente va a ser escuchada. Tenemos muchos hombres, muchas mujeres, hablando en su casa a sus hijos, a sus hijas, y le dicen, vete a la iglesia, tienes que orar. Escudriña la palabra, cuando ellos mismos no están haciendo eso y los hijos miran tu actitud para con Dios. A veces nos volvemos exigentes con los demás, pero con nosotros nos volvemos muy permisivos y muy suaves y no hacemos nada de lo que nos corresponde. Varón, escúchame bien, en las mañanas, por las mañanas, cuando hay que ir a la iglesia, eres tú el responsable de decirle al esposo y de decirle a los hijos. Nada de que tu hijo no quiere venir a la iglesia. Ahorita voy a llegar a ese punto, porque nosotros tenemos responsabilidad en el hogar y los hijos no gobiernan la casa. El que gobierna la casa es el padre de familia, y sobre el padre de familia recae una responsabilidad que Dios ha dejado establecida en la bendita palabra de Dios. Ahora, cuando tú no estás, entonces sí hay alguien más. ¿Quién es? Es la mujer. Pero mientras te toca a ti, fíjate lo que dice Pablo exhortando a la iglesia de los filipenses. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, es Pablo hablando, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Qué tiene que enseñarle entonces un padre o una madre a sus hijos? Esto que acabo de leer. Y dice, si encuentras que hay una virtud ahí, mira, no te quiere dejar. Dice el apóstol Pablo, tienes que enseñar todas estas cosas que acabo de leer. Ahora, te voy a decir algo. Padre, no seas irresponsable. Qué pena que en el hogar cristiano la esposa le tenga incluso que pedir permiso al esposo para ir a la iglesia, cuando el esposo debería decir, mujer, arréglate, vamos a irnos a la iglesia. Cuando es el esposo el que está, amados hermanos, violando esa responsabilidad que es la principal responsabilidad que tiene el varón. Dios no te va a pedir cuenta de tu casa y de tu carro. A ver qué hiciste con la casa. No, Dios te va a pedir cuenta principalmente por la esposa y por los hijos que ha depositado en tus manos, y te va a preguntar qué hiciste con ellos. Gloria a Dios por lo que cada uno tiene hijos. Pero si tienes esposo, no te tapas. Gloria al Señor. Poner en práctica este piadoso ejercicio que Pablo le dice a los filipenses. Es una tarea que tú y yo tenemos que hacer. ¿En dónde tenemos que hacer esa tarea? Hermanos, a veces estamos pensando en predicarlo a los de allá afuera. Algunos se quieren ir a predicar a otra ciudad, a otro país.
Pero nuestro trabajo no empieza, ya no podemos llevar fuego y encender otro lugar cuando en el lugar donde estamos el fuego está apagado. La responsabilidad principal y primordial empieza con nuestro hogar, con nuestra esposa y con nuestros hijos. La exhortación empieza en casa. La corrección empieza primeramente en casa, con la familia. ¿No dijo el Señor Jesucristo que el juicio por dónde empieza? Empieza por la casa primeramente. Hoy encuentro muchos hombres que quieren ir a predicar lejos. Gloria al Señor por ellos y que Dios derrame de su gracia. Pero no encuentro muchos hombres deseosos de compartir con su esposa y con sus hijos la bendita palabra de Dios. Algunos de ustedes varones, de verdad, y lo digo con tristeza, no quiero avergonzarte, pero te puedo asegurar que ni siquiera algunos de ustedes conocen lo que dice cada libro de la Escritura. ¿Cómo entonces podremos exhortar y decirle a nuestros hijos lo que la Biblia demanda que nosotros les enseñemos? ¿Te acuerdas ayer de Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 en adelante? ¿Qué dice la palabra? Que el padre tiene que enseñarla a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y decía el pastor, generación tras generación. ¡Qué terrible! Que los hijos estén en la iglesia y los padres y los abuelos alejados de Dios. ¿Amén o no amén? Ya empecé con mi amén o no amén. ¿Amén o no amén? Hermano, esta es una de las cosas que Dios encomendó tanto a su siervo Abraham. Y estas palabras que Dios dijo de Abraham afectó tanto el corazón de Abraham, que Abraham no pensó en otra cosa cuando Dios le dio la orden. Le dijo, sabes que sepárate de tu parentela, de tu familia, porque Dios sabía que en ese lugar adoraban ídolos. Abraham era un idólatra antes de servir al Señor, hermano. Él, su padre, elaboraba los ídolos, y cuando él salió obedeciendo al Señor. Y Dios conocía a Abraham. Conozco a Abraham, dijo Dios. Conozco, capítulo 18, 19, escucha. ¿Dónde está? Aquí está, lo acabo de leer. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Es Dios diciendo, yo conozco a Abraham, ¿qué es lo que va a hacer? Porque yo sé que mandará a sus hijos. ¿Qué va a hacer Abraham? Yo sé que mandará a sus hijos. Hoy Dios demanda de ti, siervo. Escúchame bien. Véanme, por favor, cierren sus Biblias. No lean nada. Véanme para acá todos ahorita. Ahorita es tiempo de escuchar. El tiempo de leer es en casa. Amén. Escúchame bien. Dios dijo de Abraham, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. ¿Para qué? Para que me obedezcan. ¿Tú estás pensando eso, varón? Dios piensa eso de ti. Dios sabe que tú enseñarás a tus hijos y a tu casa para que vayan detrás del Señor. ¿O es una función que tú se la has delegado a los pastores? Hermano, ayer decía, no sé quién predicó eso, pero alguien decía, a veces quieren que traerlos a la iglesia, a la escuela dominical y que les enseñemos y ya. No, hermano, ese trabajo es tuyo, es en tu hogar, varón. Ese trabajo es el trabajo que tú tienes que realizar en tu casa. Conozco a Abraham, dijo el Señor, amados hermanos, que va a mandar a sus hijos. A veces tú, el hijo te dice que no quiere venir a la iglesia y él te manda a ti en vez de que tú lo mandes a él. Ay, bueno, papi, quédate, pobrecito. ¿Por qué no vino tu hijo? Es que tenía mucha tarea. Aleluya. Algunos padres han hecho eso. ¿Por qué no vino tu muchacha? Es que tiene muchísima tarea. Gloria al Señor. Esto fue algo que también, amados hermanos, Josué determinó en su corazón, que sería una práctica para él y para su familia. ¿Cuál era eso que determinó él en su corazón? Que él iba a servir al Señor. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero escucha lo que dijo Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Dónde está la valentía de los varones hoy en día? Varones que les ganan por mirar televisión en vez de estar mirando, estando en la iglesia, cantando al Señor, alimentando su corazón con la palabra. Varones que prefieren estar paseando o haciendo otras cosas antes que estar en la casa del Señor. ¿No dijo el salmista que van a estar cuántos días en la casa del Señor? Un solo día, que 1000 fuera de ella. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Padre, tu responsabilidad es instruir a los hijos que Dios te ha prestado en el camino de Dios. Esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos. También encontramos. ¿Y cómo le vas a hacer? ¿No te dejó el manual del Señor? Sí, también dejó su palabra, la herramienta para que tú y yo lo hagamos. Hermanos, el pastor tiene la función de reunir a la iglesia los días de servicio, hacerles la invitación, llamarlos a la oración, enseñarles la palabra, a meditar en la palabra. Pero el padre de familia también tiene la obligación en su casa de hacer lo mismo que un pastor hace en la iglesia, enseñarle a su esposa, a sus hijos, y también necesitan tener oración. Hermano,
¿Has llegado alguna vez a una casa que te diga el papá, sabes que ahorita no te puedo atender porque voy a orar con mi familia, o estamos estudiando la palabra? No, tú los encuentras viendo Netflix, películas, comiéndose un chamoy, hermano, riéndose, te invitan a un café, pero pocas veces vas a llegar a un lugar donde el padre, hermano, tenga la Biblia abierta exponiéndole la palabra a su familia. Aleluya. Hermano, tal vez tú te preguntes y tú te digas esto que te voy a decir: mi familia es impía, mis hijos son rebeldes, todo lo que yo les digo no les interesa, no les importa. A ver, levanta la mano los que tienen hijos que no quieren nada de la palabra del Señor. ¿Verdad que da pena? Que nosotros cantamos, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, y nuestros hijos que se queden, que se los tome el diablo. ¿Verdad que no? Entonces debemos de actuar, amados hermanos. ¿Qué debo hacer si mis hijos, por más que les enseño, por más que les digo que vayamos a la iglesia, de repente le dice al hijo, vamos a la iglesia, y el hijo dice, no? Hermano, escúchame bien, tú que estás aquí, varón, te lo digo con reverencia y con temor delante del Señor, y lo quiero hacer con amor. Si tú eres el padre de familia, igualmente tú tienes que gobernarlos a ellos, no ellos te van a gobernar a ti. Tú tienes la responsabilidad. Dios te ha puesto a ti sobre una casa, y en esa casa te ha puesto una esposa, y ahí te ha puesto unos hijos, y tú debes usar la autoridad que Dios ha delegado en tu vida. Me sorprende que muchos hombres que no son cristianos, que no tienen la palabra, son capaces de gobernar a sus hijos, aunque sus hijos sean rebeldes. Si la hija o el hijo dice, yo voy para tal lugar, y el padre dice, no vas y no me sales, el hijo no sale. Pero me sorprende cómo hay hombres que tienen la palabra de Dios, y si el hijo dice una cosa, se hace lo que el hijo dice o lo que la hija dice, cuando Dios te ha dado la responsabilidad de gobernar tu casa y tu hogar. Te ha dado autoridad para refrenar las vilezas que tus hijos quieren cometer. No permitas que tu casa se vuelva una casa de citas. El novio de tu hija no puede estar adentro en su cuarto metido manoseando a esa muchachita. Tienes que frenar esas vilezas, esas cosas que son indecentes, porque tú mismo le estás permitiendo que de repente llegue la fornicación a su vida. Tu casa se tiene que respetar porque Dios te ha dado autoridad en tu casa. Hermano, si alguien aquí sabe que alguno de los hermanos que están en la congregación está en adulterio o fornicación, y si alguien se entera va a venir a decirme, pastor fulano anda así, ¿cuál crees que es mi función como pastor? Ay, déjalo, pobrecito, el hermano, ay, Dios tratará con él. No, hermano, mi función es sentarlo. ¿Sabe qué, hermano? Siéntese, voy a hablar con usted. La palabra enseña y dice que la fornicación es un pecado abominable delante de los ojos de Dios, y el que comete adulterio o fornica contra su propio cuerpo peca, y por lo tanto es un pecado de muerte, porque ese se castigaba con muerte en el tiempo antiguo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que frenar a ese varón o a esa varona. ¿Qué tengo que hacer entonces en mi hogar con mis hijos? Mis hijos deben de aprender que su cuerpo no se toca, y yo soy el responsable de enseñarles que ese cuerpo no puede ser manoseado por nadie hasta el día que se case. Estamos ahí para frenar sus vilezas, pero también estamos para mostrarles la maldad de las consecuencias de esas cosas que ellos van a cometer. Aquí hay personas, hermano, estoy seguro, que conoces a algún amigo, a una sobrina, a alguna tía, o incluso en tu casa ha pasado, le das el consejo a la señorita, le das el consejo al muchachito, no hacen caso, la niña sale embarazada, hay un fracaso, ahora está sufriendo, su hijo queda sin padre, o viceversa, o de repente se van juntos, y la muchachita es golpeada, es azotada. ¿Por qué? Porque el padre no tuvo la capacidad de gobernar bien a esa pequeña o a ese pequeño. Tienes que atravesarte, tienes que enseñarle que su rebelión traerá consecuencias, y esas consecuencias lo harán sufrir, lo harán llorar. Amén. Amén. El hijo del profeta Elí, 2 hijos. Levanten la mano los que ministran en las congregaciones, por favor. Nada más, 2, 3. Los demás no ministran. ¿Y los que pasaron qué? Ya no quieren ministrar. Ok, escucha, papá. Escuchen, hermano, lo que dice la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 24 y 25. Es Elí hablando a sus hijos. Los hijos del profeta, del sumo sacerdote Elí. En las puertas del templo estaban unas mujeres, y ellos metían a esas mujeres para fornicar con ellas dentro de ese lugar.
No necesito aquí a dejar a alguien, bueno, en la iglesia dejar a alguien que vele, pero dentro de las congregaciones se está dando mucho esto, hombres y mujeres cometiendo actos de fornicación, hijos de siervos o de siervas de pastores o hijos de algunos de ustedes que probablemente están intentando cometer esto. Déjame decirte lo que dijo Elí. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Qué terrible que de repente los hijos caigan en tanto pecado y se vuelvan tan viles que de repente se pierde el temor de ellos en su corazón. Y como dice Romanos capítulo 9, amados hermanos, Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia y del que quiere endurecer, endurece. Es decir, de repente Dios agarra su Espíritu Santo y cuando un hombre o una mujer ha despreciado por mucho tiempo la palabra del Señor, teniéndola en poco, dice que es Dios mismo que quita al Espíritu Santo para que ya no convenza de pecado, de justicia y de juicio. No es una varita mágica. ¿Y cuántas personas no desprecian la palabra del Señor? ¿Cuántos de tus hijos no han despreciado la palabra del Señor? O en algún momento tú cuántas veces no despreciaste la palabra del Señor. Ahora que tenemos la palabra, tenemos que hacerla cumplir en nuestros hogares. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Alguna vez le has dicho estas palabras a tu hijo? ¿Alguna vez le has dicho a tu hijo y lo has sentado? Mi hijo, sírvele al Dios de tu Padre. Hijo mío, así como hizo este hombre, dice, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dice la palabra del Señor, hermanos, que en aquel día, cuando estemos en el juicio final, muchas personas van a llorar amargamente. Porque yo como padre, yo no quiero que ninguno de mis hijos se pierda. Yo quiero que mis hijos conozcan la palabra. Yo quiero que mis hijos vengan a los pies del Señor, que le entreguen su vida. Pero en aquel día, amados hermanos, estoy seguro que muchos padres van a estar de un lado y sus hijos van a estar del otro. Hijos que no tuvieron temor del Señor van a ser arrojados de cabezas en lugar de arder con fuego y azufre. O padres y madres que no quisieron nada del Señor van a pasar lo mismo. Pero qué hermoso va a ser si por la responsabilidad de un padre que expuso correctamente la palabra en tiempo y afuera de tiempo y frenó en su casa a sus hijos, ellos alcanzaron, amados hermanos, por medio de la bendita palabra, la salvación de sus almas. Pero muchos están haciendo a un lado la palabra y no la están exponiendo, están permitiendo que sus hijos dominen en sus hogares. Hermanos, todos nosotros como padres, yo viví en algún momento, escúchame bien, yo viví en algún momento un estilo de vida nada agradable, así como tú. Porque antes de que tú vinieras a los pies del Señor Jesucristo, aquí nadie me puede decir que era un santo, amados hermanos, allá afuera en el mundo. No, todos éramos una cosa horrible, éramos pecadores de lo más. Y cuando yo viví en aquel tiempo, amados hermanos, yo tuve muchas consecuencias, estuve a punto de perder el matrimonio. Mi matrimonio estaba a punto de deshacerse. Tal vez mi esposa ya se hubiera casado con otra persona, tal vez ya estuviera yo viviendo con alguien más, no lo sé. Pero cuando yo llegué a conocer la palabra del Señor, el Señor restauró todas esas áreas de mi vida. Ahora mi responsabilidad es, tengo que decirle a mis hijos, escúchame bien, padre, tengo que decirle a mis hijos, si tú cometes esa falta, si tú practicas ese pecado, la consecuencia puede ser esta. ¿Por qué? Porque yo ya lo viví y me hizo llorar amargamente. Muchas veces tuve que pararme en un antro, en medio de un espejo, mirarme al espejo, de repente se me salió una lágrima y dije, Dios mío, ¿por qué si yo tengo una casa, tengo una esposa, tengo un hijo, lo tengo todo, tengo casa, tengo techo, tengo carro? ¿Por qué tengo que venir a este lugar, refugiarme y llamarle a esto satisfacción, llamarle placer, si cuando llego a mi casa me siento tan miserable? Pero el pecado te envicia. En ese momento llegaban unos momentos de remordimiento a mi corazón, pero estaba yo a punto de perder mi casa, mi hogar, mi familia. Dime una cosa, ¿de quién era la responsabilidad? Y ahora que tengo la palabra, ¿de quién es la responsabilidad? Pero ahora, hermano, tengo conocimiento. Ahora no puedo ser indolente en esta área. Tengo que venir a la palabra. Hermano, tenemos que esforzarnos, nosotros primero, para poder decirle a nuestros hijos que tienen que asistir a los cultos de adoración a Dios, que deben estar en la casa del Señor.
Por si acaso, amados hermanos, en algún momento de esos, el viento de Dios sopla, porque el viento sopla de donde quiere y no sabe de dónde viene ni para dónde va. Y tal vez en un momento de esos, el viento de Dios, su Espíritu Santo, sopla y convierte el corazón de tu hijo. Eso no va a suceder jamás si tu hijo se queda en casa. Jamás va a venir el Espíritu de Dios mientras esté viendo una película donde están adulterando y fornicando, matándose. No va a venir el Espíritu de Dios y lo va a cambiar. Pero dentro de la iglesia, donde hay un pastor, un predicador que esté exponiendo fielmente la palabra, te aseguro que el corazón de tus hijos pronto puede llegar ese regalo que es el don del arrepentimiento, y puede venir un nuevo nacimiento, pero porque está escuchando la bendita palabra de Dios. Ahora, ¿cómo le hacemos si a veces ni siquiera los padres van a la iglesia? Casi siempre están las mujeres en la iglesia. A veces los esposos no están en la iglesia. Algo decía mi esposa hace unos momentos y tiene razón. En el tiempo que llevo ministrando la palabra y que llevo asistiendo a una iglesia, hermano, jamás he faltado un servicio solamente porque estoy cansado, porque quiero ver una serie de Netflix. Y no es presunción, es una realidad lo que te estoy diciendo. Jamás me he permitido faltar solamente porque me duele algo, no, hermano, enfermo, cansado, con sueño, con hambre, pero jamás he perdido un solo servicio, a menos que de verdad no pueda yo caminar o porque de verdad no pueda yo salir. Pero qué pena me da que pastores, sus miembros de la iglesia, si el esposo no puede, la esposa no va, se queda en casa. Son irresponsables. Si el esposo no está en la iglesia, la esposa tiene que estar y tiene que llegar a la casa y decirle, se trató de esto en la enseñanza, y decirle todo lo que aprendió. Si el esposo es el que está igual, tienen la misma responsabilidad. Jacob le dijo a su familia y a todos los que lo rodeaban, les dijo, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Fue Jacob el que agarró a toda su familia, a sus hijos, y se los llevó a la iglesia. Hermano, no le pidas permiso a tus hijos, aunque se les arrugue su nariz, aunque te digan es que no quiero, te arreglas y vamos a la iglesia. Probablemente en algún momento de eso la gracia de Dios y su misericordia lo alcance y su corazón se haga 1000 pedazos y el Espíritu de Dios venga a morar dentro de él. Si yo te preguntara esta tarde, Padre, ¿no te da miedo que una saeta invisible de las que vuelan allá afuera atraviese el corazón de tu hijo y muriera esta tarde o esta noche? ¿No tienes temor de que te hablen por teléfono y te digan en esa llamada que tu hijo acaba de tener un accidente? ¿Sabes qué es lo triste? Que mueran sin Cristo. Imagínate que te la den cuando estés en la iglesia cantándole al Señor, adorando su santo nombre. ¿No te va a remorder la conciencia cuando pudiste tenerlo a tu lado en la iglesia, aunque sea sentado y molesto, pero escuchando la bendita palabra? No vas a sentir la falta de responsabilidad que tú tuviste y tal vez vas a llorar amargamente y vas a decir, ¿por qué no mejor me lo traje a la iglesia que escuchara la palabra? Mejor es que esté en la casa del Señor molesto, pero la palabra del Señor de tanto golpe, ese corazón de piedra duro, puede quebrarlo y de repente el Espíritu de Dios puede hacer un milagro dentro de ese corazón. ¿Hay alguien aquí que tenga algún hijo que es impío? ¿Que no es cristiano? Estoy seguro que lo hay. ¿Hay alguien aquí que tiene hijos que están en la iglesia y que tú sabes que no le pertenece al Señor? También, sin lugar a dudas, sé que los hay. Porque el área más difícil ahorita es la juventud. Es la juventud. Hijos que no quieren nada del Señor. Y ¿sabes algo? Los padres tenemos mucha responsabilidad en esta área. No estamos hablándoles de la palabra, ni les estamos haciendo como le hizo Job. ¿Me pueden mover tantito el ventilador para allá, por favor? Tantito nada más. Ana llevó a un hombre llamado Samuel. ¿A dónde lo llevó? ¿Y se lo llevó para qué? Para que le sirviera al Señor. ¿Grande o pequeñito? ¿Y por qué tú dejas a tus hijos viendo tele en la casa? ¿Amén o no amén? ¿Por qué hacemos eso? No, hermanos, actuemos como dice la palabra. El alma tocada por el Espíritu siempre se va a esforzar por llevar a su familia a Jesucristo. Aquel hombre, amados hermanos, dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Quién fue? Josué. Y encontramos muchos ejemplos en la Escritura. Entonces la mujer dejó su cántaro. Una mujer, fíjate lo que hizo, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, venga un hombre que ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Padre, tú tienes la responsabilidad de ir a tu casa y agarrar a tus hijos y enseñarles la palabra y traerlos a la iglesia. ¿Para qué? Para que escuchen el bendito evangelio del Señor. Esa es una de las responsabilidades de nosotros los padres. Es que mis hijos son obstinados, no quieren acompañarme, siempre se enojan. Aunque sean obstinados, llévalos a la casa del Señor. Ellos no te gobiernan a ti, tú los gobiernas a ellos y es tu responsabilidad.
Preferible, amados hermanos, que se enojen, pero no que se queden en su casa y que su corazón cada día se vuelva más duro, que aborrezcan más la palabra del Señor, amados hermanos. Traiga, amados hermanos, ahora te voy a decir algo, ya sé lo que van a decir algunas hermanas o algunos hermanos. Ay, hermano, que tú no conoces mi pequeño angelito que tengo, es caído pero es angelito. No sabe cómo es mi muchacho. Por más que le digo, él no lo mueve, lo puedes azotar y no se mueve de la casa. Ahí se queda, aunque esté enojado, no lo puedo llevar al templo. Ok, qué bueno que no quiere ir al templo, pero te voy a decir algo. Dios ha dejado instrumentos, ha dejado hombres y mujeres que comparten la palabra. Si tu hijo no quiere ir a la iglesia, vete a la casa del pastor y dile, pastor, necesito que hagamos servicios en mi casa. Amén. Debes de ser sabio, debes de ser prudente. Hermano, en Hechos capítulo 10 encontramos a un hombre llamado Cornelio. Él estaba con toda su casa, él era un hombre romano, él no pertenecía al cuerpo de Dios. Pero de repente, amados, él dice que ofrendaba y sus ofrendas llegaron a la presencia del Señor. Ya ves que las ofrendas cuentan, hermano, pero cuando las con un corazón agradable, pero ese es otro punto. De repente, este hombre dice que mandó a traer a Pedro y juntó a su familia. ¿Para qué? Para que el evangelio fuera expuesto en su casa. Mujer, ¿tienes hijos en tu casa que no quieren nada del Señor? ¿Tienes un hombre en tu casa que no quiere nada del Señor? Pastor, ¿tú conoces este caso? Vete a la casa de esa mujer, vete a la casa de ese hombre, hagan servicio en esa casa, canten alabanzas, expongan la palabra, pero que nadie se quede sin escuchar el bendito mensaje de Dios, que es la palabra del Señor. Es que mi padre no ha querido, es que mis hijos no han querido. Cuando les digo que vayan a la iglesia no van. Vete y lleva a hombres piadosos, invítalos a comer, en medio de una charla informal, ese hombre puede abrir sus labios, puede, hermano, mira, hermano, te voy a decir algo. La mayor parte de los anzuelos que yo he tirado no han sido en una iglesia como ahorita que estamos reunidos. La mayor parte de los anzuelos que yo he tirado me los he encontrado, esos pececitos, en una mesa tomando café, en una mesa con un pedacito de puerco. Es ahí, hermanos. Pero ¿quién? Allá Ricardo se está riendo. Un día me dice Ricardo, aleluya. ¿puedo decir esto abiertamente, Ricardo? Porque empieza acá con la hermana Lili. La voy a echar de cabeza. Ok. Dice, es que mi familia es muy dura. Han escuchado el evangelio, no han querido. No van a querer. No, vamos a orar. Iglesia, vamos a estar orando por la familia de la hermana Lili, Y de repente le digo a Ricardo un día que llegó a la iglesia con su esposa, y le digo, Ricardo, me hubiera de gustar que me dieras la oportunidad de presentarte el evangelio un día. Y me dice, sí, nos ponemos de acuerdo. Hermano, ni siquiera me dejó llegar al miércoles. El martes me estaba hablando por teléfono. Yo le dije, el miércoles. El martes me habló por teléfono. Pastor, ¿puede venir a la casa? Lo queremos invitar a comer. Nos sentamos a comer. Le expuse el evangelio, amado hermano. Estaba su esposa. Y de repente llegó su suegra. Y de repente le pusimos la palabra a su suegra. Y de repente llegó su suegra. Encontramos a Medardo. Me invitaron a Guacalapa, un lugar que es alejado por allá por la sierra. Están todos invitados, hermanos. Se pone muy bueno el clima. Una fogata con bombones. Luego nos programamos. Allá vamos a hacer un evento. Amén. Y nos fuimos a Guacalapa, hermanos. Escúchame bien, lo que estoy diciendo es real. Si tus hijos no quieren, si tu esposo no quiere, busca hombres temerosos de Dios, hagan servicios en los hogares, vayan y que la palabra sea compartida. Allá me encontré a Medardo. Levanta la mano, Medardo. Miren, ese es Medardo, hermano. Ahora lo tengo congregándose en la iglesia. Me encontré con su mamá también. Esos anzuelitos, amor hermano, no los tiré dentro de una iglesia. Fui a su casa, me encontré a Medardo. Ahí le compartí el evangelio. Después en su casa, hermanos, ahorita le dije a la iglesia, ayúdenme a orar. Hay un hombre que es el padre de estos muchachos. Él también necesita la salvación. Si él no quiere ir a la iglesia, hay que llevar hombres y mujeres que prediquen la palabra. Pero tenemos que ser más sabios, más inteligentes que los hombres de las tinieblas, amado hermano. El mundo se está comiendo a nuestros hijos y la iglesia está sentada encerrada en cuatro paredes y no hablamos nada del evangelio. ¿De qué sirve tener el conocimiento de la verdad del evangelio si no compartimos? ¿De qué sirve tener tanto pan en la mesa si ese pan te lo comes tú solito? Debemos de ser misericordiosos y piadosos y arrastrar al cielo a las almas que podamos, compartiéndoles el pan del evangelio, el pan de Dios, que es, amados hermanos, esta bendita palabra del Señor. Nadie tiene una excusa para decir que su hijo se va a perder y que no quiere nada del Señor. Debemos de ser sabios, prudentes, hacer lo que estos hombres hicieron. Debemos, amados hermanos, que estos deberes familiares corresponden al Padre. Este hombre, amados hermanos, mandó a traer a Pedro a su casa. Y cuando llegó Pedro a su casa, encontró a todos estos hombres. Y dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre los hombres y las mujeres que estaban ahí. Y de repente, amados hermanos, ya no menciona la Biblia, pero te puedo asegurar que en ese lugar probablemente se formó una iglesia. De repente surgió otra. ¿Por qué? Porque así empezó a correr el evangelio en los hogares, donde estaban los hombres que no querían nada con Dios, donde estaban los hijos de corazón duro, porque fueron hombres valientes como Pablo, como Pedro, como Juan. Hombres
amado hermano, igual que tú y que yo, que tenemos la palabra, que podemos exponer la palabra y abrir nuestros labios y compartirla a nuestra familia de que hay un Cristo que salva. Si ellos no quieren ir a la iglesia, si dice la palabra, fórzalos a entrar, no dejes a nadie afuera, arrástralos, hermano, y no es literal, son figuras que vienen en la palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hermano, déjame decirte algo. Si tu hijo o tu hija un día va a dar de cabeza al infierno y es porque tú no moviste ni un solo dedo, hermano, ten cuidado, Dios te ha dejado responsable en tu casa y en tu hogar. Debemos de hacerlo. ¿Sabes dónde empecé a predicar yo, hermano? Llevaba yo 3-4 meses y ya me sentía yo el súper gran predicador de la palabra. Ya te citaba y te recitaba todos los versículos de la Biblia. Y le dije a mi familia, ahí está mi madre. Le digo, hay que hacer servicios en la casa. ¿Dónde empezamos a hacer servicios? En la casa. Llegó una familia, ¿dónde está la tía Sato? La hermana Sato, ¿dónde creen que empecé a escuchar el evangelio, hermanos? En una casa. De repente su esposo, en una casa. ¿Por qué? Porque es la manera que tenemos, pero tenemos que abrir la palabra y ser responsables como los que somos, padres de familia. Si tu hijo no quiere, fórzalos a entrar. Este no quiere ir a la iglesia, lleva hermanos a tu casa, que expongan la palabra, no los lleves solamente a comer y a tomar café, que expongan la palabra, hagan un pequeño servicio, pero que la palabra de Dios, hermano, llegue al corazón de tus hijos, de tu familia, de todos los que están en tu hogar, en tu casa. ¿Cuántos hacen eso? Esa es la responsabilidad del hombre en el hogar. Hombre, tienes una responsabilidad muy grande. Y mujer, te has dejado al lado de un esposo para que sea su ayuda idónea. Es decir, tú debes impulsarlo, empujarlo, ayudarlo, y si ves que se resbala, eres ese bastón fuerte sobre el cual tu esposo se tiene que sostener. Tenemos una familia de la cual vamos a rendir cuentas el día de mañana delante del Señor. Tengo un muchacho, hermano. No está aquí en Chilpancingo. Si me ves, mi hijo, que Dios te bendiga. Ese muchacho, cuando me habla, hermano, siempre hay una exhortación para él. Si es un saludo de hola, mi hijo, Dios te bendiga, pero cuando nos sentamos a hablar, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Porque la única manera, no lo tengo cerquita de mí. Pero a pesar de que lo tengo lejos, lo estoy enseñando, le estoy diciendo. Apenas me preguntó, ¿tienes la predicación fulana de tal? Y dije, ay, escuchando predicación, ahí te va. Hermano, de verdad, comparte lo poquito que tienes en tu corazón, pero no te quedes callado. Responsabilidades de las esposas. Despiértense, mujeres. Ya ayer nos dieron a los hombres que tenemos que amarlas, respetarlas, hasta que la muerte nos separe. ¿Amén? ¿Cuántas quieren escuchar la responsabilidad de las mujeres? Aleluya. Bueno, el tema de los padres de familia y sus responsabilidades, hermanos, es súper amplio. Podríamos pasar toda la tarde, amados hermanos, exponiendo estos temas, pero hoy quiero hablar a la mujer. Porque la mujer, amados hermanos, es una pieza importante en el hogar. Todas las mujeres que tienen hijos en casa, levanten la mano. Muy bien, bajen su mano. Todas las mujeres que se están sujetando a sus maridos, levanten la mano. No, bajen su mano. Esposos que sus mujeres están sujetando a ustedes, levanten la mano. Gloria al Señor, ya bajaron, ya fueron menos. Ok, es que yo le tengo que preguntar a los esposos. La mujer puede decir, amén, yo me sujeto, yo lo amo, yo lo respeto, ya, pero pregúntale al esposo, amén. Gloria al Señor, y cómo se goza. Vamos a pasar del padre de familia como cabeza del hogar, como sacerdote del hogar. Vamos a darle 2 o 3 palabritas a las esposas, porque las esposas tienen una gran responsabilidad. Primero, las esposas, pongan mucha atención. Yo quiero que ustedes sean sabias, que sean prudentes, que sean mujeres que edifiquen su casa, no que destruyan sus hogares. Puedes tener la palabra del Señor y aún con la palabra del Señor, amado hermano, puede que estés destruyendo porque no la estás aplicando a tu vida. Primero dice la palabra del Señor, hermano, que la esposa está sujeta a su marido mientras el marido vive. Así que si ya no te quieres sujetar, mata a tu marido.
Es la única forma, que tu marido se muera. Y no es el marido el que tiene que someter a su mujer bajo su señorío. No. La mujer es un imperativo que dice la palabra. La mujer sométase a su marido. No dice maridos sometan a sus mujeres. No. Porque Dios conoce que el hombre es cosita fea también. Hermanos, vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 7 versículo dice así: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Por lo tanto, hermanos, ella también tiene su obra y tiene su lugar en la familia, igual que el esposo. Se oye bien, ¿verdad? Luego dicen las esposas: uy, los esposos la tienen bien fácil, nada más tienen que amar a la mujer. No saben lo que dicen. Somos sacerdotes del hogar. Tenemos que dar cuenta de una esposa. A ver, la esposa es bien difícil como gotear en la casa. Pero estoy hablando de esposas que no son cristianas. La esposa cristiana es una mujer hermosa, porque conoce la palabra, ¿ok? Entonces, hay que considerar las siguientes cosas con respecto a la conducta de una esposa, hermanos. ¿Pero qué conducta? Primero, la conducta hacia su marido, la cual ellas, hermanos, deben cumplir conscientemente. Y ustedes ya no son ignorantes de la palabra. Ustedes ya conocen lo que la palabra dice. Si tú no te estás sometiendo a tu esposo, estás cometiendo pecado en contra de tu esposo y en contra del Señor, que fue el que inspiró por el Espíritu Santo a Pablo para que escribiera estas palabras. Primero, amados hermanos, todas ustedes deben de considerar que el varón es la cabeza de tu hogar, no eres tú. ¿Has escuchado esa frase? Ahí la que manda es la hermana. Amén, amén. Si te gusta, Manuel, no te vaya a tocar, Manuel. Aprende de ahorita, Manuel. Ok. ¿Han escuchado esa frase? O de repente, no, la de los pantalones es la hermana. Ahí la que toma las decisiones es la hermana. Debemos de tener cuidado, hermanas. Si tú eres una mujer sabia, sé que lo consultas con tu esposo. Y si tu esposo te ha dado la autorización para tomar algunas decisiones, o en algún momento ya lo platicaste con él, pero dices amén, gloria al Señor. Pero quiero que vean lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Mujeres, pongan atención, abran bien sus oídos, porque ya no van a tener excusa a partir de hoy. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Quién es la cabeza de nosotros varones? Cristo. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿De quién somos la cabeza nosotros? Ok, jamás en la Biblia vas a encontrar que diga que la mujer es el cuello. No lo dice, no se lo pongas entonces. Amén, hermanas. Él fue el gozo. Y Dios es la cabeza de Cristo. Habla de autoridad. Si te das cuenta, Dios dice que es la cabeza de Cristo, su Hijo. Cristo, la cabeza de la iglesia. ¿Verdad que sí? La cabeza del hombre. Y el hombre, la cabeza de la mujer. ¿Dónde queda la mujer entonces? Ahí está. Dice en el costado. Escuché una predicación y decía, la sacó de una costilla para que estén cerquita del corazón. Qué bueno que no la sacó del lado del hígado, hermano, porque imagínate. Quiero que escuches, mujer, aunque te da trabajo. Yo he escuchado esto, a veces sentados en broma. No debería de ser broma, porque es una realidad bíblica. Dice que Sara le decía a su esposo, mi Señor. Y ahí está, mi gordo. Está bien, entonces son como modismos, palabras cariñosas. Pero haciendo referencia a Sara, el apóstol Pablo escribió, el apóstol Pedro escribió que la mujer tiene que tener mucho respeto por el varón que tiene a su lado. Y esta palabra del Señor está diciendo que ella lo respeta, le da el lugar que ese varón tiene. Y Sara llamó Señor a Abraham, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Amén. Empieza la sujeción de la mujer. Y estoy seguro que aquí ya hay mujeres que están pensando, pero es bien fácil cuando el esposo es cristiano. Pero ¿qué pasa conmigo si mi esposo es un diablo? No quiere nada con Dios, es enemigo de Dios, adversario de Dios. Es el que se me atraviesa en la casa, es el que se pone en contra. Hermana, ahorita voy a llegar contigo. Primero con las mujeres que tienen esposos cristianos, porque es un mandato de la palabra del Señor. Hermano, en consecuencia, la mujer, escucha bien, mujer,
Todas las mujeres que tienen un esposo tienen que estar sujetas a él como corresponde al Señor. Si tu esposo te dice no es pero es que siempre tú quieres, no, hermano, porque la mujer cuando la lengua se le destraba, hermano, cuidado, de verdad, hermano, no es mentira lo que te digo. Cuando el esposo te diga no, ya no le muevas. Pero es que, no, ya no le muevas. Si te da la opción de poder hacer algún negociazo con esa frase, pero debes de respetar las decisiones que tu esposo te diga. Te voy a decir algo, y lo voy a decir abiertamente. Aquí está mi esposa, yo le he dicho en casa, no aquí. Cuando de repente mi esposa toma una decisión es porque ya lo platicamos en casa. Le he dicho, te voy a decir algo, esta semana no te eches compromiso absolutamente con nadie. Pero es que la hermana me dijo, pero es que Sutana, aunque te digan, tú di, no puedo. Y no puede llegar a mi casa y decirme, es que ya me eché el compromiso, ahora quiero que lo hagamos. No, porque ya lo platiqué con ella, esta semana no. Si ella me dice, yo le digo, adelante. Si te dicen, a donde tú digas, vamos a donde tú quieras. Pero tenemos que aprender a cumplir nuestra responsabilidad en el hogar. Y la mujer tiene que aprender a someterse. Y hay cosas tan pequeñas que a veces las mujeres las vuelven bien difíciles. El apóstol Pablo dice, vosotras mujeres, otra vez el apóstol Pablo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Casadas, Colosenses 3:18. Escuchen, casadas. No dice novias. Muchachitas, si tienes un novio, nada tienes que estar sometiéndote a la voz de ese muchachito, todavía no es tu esposo. Nada de que le vas a lavar la ropa, que le tienes que hacer de comer, que lo que tienes que atender en casa. No, eso es para las casadas. Escucha. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hermano, la esposa, si ella anda con su esposo como corresponde a la palabra, si ella obedece la palabra del Señor, ella está predicando la obediencia a la iglesia. Si la mujer se está sometiendo en obediencia a su esposo en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, ella está predicando a la iglesia la obediencia. Pero hay muchas mujeres que no son obedientes. Y esta palabra a muchas mujeres les cuesta trabajo cuando escuchan, te tienes que someter a tu esposo. Sienten que es algo difícil. No, porque se supone que en medio de todo eso lo tienes que hacer con amor. Te casaste porque estabas enamorado, te casaste porque amabas a esa persona. Y no es lo mismo decirle a una mujer, ayer fue 14 de febrero, ayer una de hipocresía por todas las calles de Chilpancingo, en los parques, hermano, el zoológico se llenó de gente, los cines, muchos muchachos con su caja de bombones, rosas, porque es bien fácil decirle a una mujer cuánto la amas en ese momento, porque no hay situaciones difíciles, porque no hay problemas, y es fácil que muestres mucho amor. El problema es cuando ya estás con ella y vienen las situaciones difíciles. Es ahí cuando se demuestra, el amor se demuestra con paciencia. El amor se demuestra con todas aquellas cualidades que una mujer debe de tener. Efesios 5:24, así. Como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Cómo está sujeta la iglesia a Cristo? En obediencia. ¿Qué hacemos con el Señor? Lo obedecemos, ¿por qué? Porque lo amamos. Y dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, escucha, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿En qué? En todo. Nosotros obedecemos al Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Toda la iglesia en general. Y el Señor está haciendo, amados hermanos, por medio de lo que el apóstol Pablo escribió, una ilustración diciendo, así como la iglesia de Cristo, nosotros somos la novia del Cordero, futuramente su esposa, ¿verdad? Está diciendo que así como la iglesia se somete a Cristo en obediencia, la esposa se tiene que someter a su esposo en obediencia. Voy a tocar algunos puntos para evitarte males a ti, mujer, para que puedas ejercer bien ese sometimiento a tu esposo y no tengas muchos problemas en tu casa. ¿Vas a tener problemas? Los vas a tener. Aunque te sometas a la palabra, muchas gracias, hermano. Aunque te sometas a la palabra, vas a tener problemas, pero no van a ser igual. Voy a tocar un punto.
Este punto, espero que a nadie de las mujeres que están aquí la esté atacando o ya la haya tocado y la esté llevando a lugares donde no necesita estar. El mal de un espíritu errante y chismoso. Levante la mano las chismosas hoy en esta tarde. ¿No? ¿No vinieron? Gloria al Señor. Ok, vamos a ver si es cierto. Hermano, es malo en la iglesia que haya chismosos, ¿cierto o falso? A ver, dígame, ¿qué provocan los chismosos en la iglesia? Contiendas, pleitos, iras. Y dice la palabra del Señor, hermano, que eso es malo. También, hermano, es malo que la esposa ande de casa en casa. Mujeres, no tienes nada que andar haciendo en otra casa. Tú tienes un hogar y tienes que atender tu casa. No digo que no visites, no digo que no tienes que estar en la casa de alguien más, pero la Biblia habla acerca de esto, hermanos. La Biblia, en la Biblia encontramos que la iglesia es la figura de la mujer, ¿verdad que sí? Que se somete a su Señor. Entonces, de la misma manera, las esposas no deben de andar fuera de su casa chismoseando. Hay mujeres que les encanta llevar chismes a otros lugares. Y para poderte someter a tu marido, debes de dejar el chisme y de andar de casa en casa, porque le vas a provocar problemas a tu esposo. Proverbios 7:11 dice lo siguiente: alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, haciendo referencia a la mujer. Hermano, no andes de casa en casa. Hay mujeres que no pueden estar en su casa, sienten que necesitan estar en casa de los demás. Las esposas deben de estar atendiendo los negocios de su esposo, y los negocios de su esposo están en su casa. ¿Qué negocios son los que tienes que atender en casa? ¿Cómo? ¿No saben? A ver, hermana, ¿qué? Cuidar los hijos, ¿qué más? Tener de comer. Ahí va llegando el esposo, decía el hermano Manuel. Ahí va llegando el esposo, está cansado, pero la esposa se cansó de cuidar a los niños en el día. Esa es tu responsabilidad. Cuando tu esposo llega, no le digas, ahí está la cocina, sírvete de comer. No, la responsabilidad de una esposa que teme al Señor, que se somete, que no anduvo de chisme en chisme, en casa, porque hay mujeres que no atienden sus hogares porque andan de casa en casa. Ahora la tienen más fácil, ahora ya no van ni a la casa, ahora nomás agarran el celular, ¡pum! Lista de las amigas, 40, atiendo esta de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, esta me cae mejor, esta 3 horas le voy a dedicar. Ya no necesitas estar ni siquiera de casa en casa. Ahora el chismecito empieza desde la casa con ese aparatito llamado celular. Hermana, si tus conversaciones van a ser con alguna persona, que sean para edificar, que sean para hablar de la palabra, que sean para instruir a tiempo y fuera de tiempo, para exhortar, para hablar de la bendita palabra del Señor. Las esposas deben de estar atendiendo los negocios de su esposo. Tito capítulo 2 versículo 5 dice así, como dice el apóstol, escucha lo que dice: las mujeres deben de ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. ¿De qué deben de ser cuidadosas? De tu casa. Buenas, sujetas a sus maridos. Otra vez dice sujetas a sus maridos. ¿Y por qué, hermanos? Para que de otra manera la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué triste, hermanos. De verdad, y lo digo de verdad. No andes llevando chismes de tu iglesia a otra iglesia. No lleves chismes de tu hermano o tu hermana a otra casa. Te voy a decir por qué. Aquellas personas a las que muchas veces le llegas a confiar algo, van y lo riegan y causan un daño como no tienes una idea. Y es ahí donde debemos de cuidar, nosotros como esposas y ustedes como esposas, no andar de casa en casa regando chisme. Dice que tienes que ser una mujer prudente, debes de ser una mujer casta, debe ser una mujer cuidadosa de su hogar, que se someta a su marido. Hermana, cuídate de tener una lengua ociosa, una lengua charlatana o contenciosa que provoca rencillas. Mujer, alguna vez, por una palabra que salió de tus labios, que le dijiste tal vez a tu tío, a tu hermano, a tu padre, a tu madre, a tu cuñada o a tu cuñado, por la palabra que salió de tu boca, tu esposo tuvo un problema. Si alguna vez has dicho alguna palabra que provocó una contienda o una disensión con alguien, esta palabra, hermanos, es para ti.
no debemos de andar llevando nada de esto, porque la palabra enseña, amados hermanos, que si es odioso tener una esposa que anda de chismosa en las casas, yo en lo personal, no sé los esposos que están aquí, pero yo le digo a mi esposa, no te quiero que andes en la calle. Ella lo sabe. Ella sabe, en la casa, el que te quiera ver, aquí está la casa, puede venir quien quiera, pero no me gusta que ande de casa en casa. Y hermano, no porque sea pecado visitar, no podemos hacerlo, pero cuando se vuelve un mal hábito de ir a una casa para llevar chisme, para provocar algo, hermano, ya estamos cometiendo alguna falta. Ahora, la esposa, hermanos, debe de saber, hermanos, la esposa, que así como la iglesia está sometida a su Señor, debe de someterse a su esposo. Y una manera de ser una mujer sabia es que tu lengua sea prudente, sea sabia al hablar. A veces las mujeres, cuando llega el esposo y esa lengua no la pueden cuidar, ¿cuántas veces te has acostado molesto con tu esposa solamente por una pequeña palabra que llegaste a decir? O de repente porque hablaste en un tono que no es el adecuado. O a veces porque el esposo te llamó la atención, de repente no te pareció que te haya llamado la atención y te molestaste. Déjame decirte algo. Yo he escuchado una frase aquí, y es una frase muy común en la Biblia. Dice que la mujer tenemos que tratarla como a vaso más. Eso es correcto. Y que el esposo debe de amar a su mujer, ¿verdad que sí? Pero esa frase no significa chocolate, rosas, flores, palabras bonitas, no. Cuando Pablo está hablando de eso, está hablando de que la mujer va a ser corregida por su esposo, pero el esposo debe de ser cuidadoso al corregirla para que ella camine. Es decir, la mujer debe de aprender a andar en santidad por medio de la exhortación que el esposo le va a dar. No hace referencia a los chocolates, hermanos, ni a las palabras bonitas que deben de existir. Hace referencia, amados hermanos, del cuidado que el varón va a tener con la esposa, así como Cristo tiene cuidado con la iglesia, que nos exhorta a tiempo y afuera de tiempo. El esposo, hermanos, o la esposa también debe de tener ese cuidado. Amén. Voy a pasar para acá, hermanos. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 31, versículo 26. Dice así. Dice, entonces abrirá su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Proverbios 31, 26. Una mujer que empieza a vivir la palabra del Señor, que aplica esta palabra, que detiene su pie de andar de casa en casa llevando chismecitos, hermano, va a ser una mujer sabia. Una mujer que siempre tiene su oído abierto a todas las palabras que salen de la boca de muchas mujeres que no son sabias. Van a llevar esa contaminación a su casa. ¿Alguna vez alguna amiga te ha dicho, o visitaste a alguien, y en esa visita esa hermanita te dijo, no, si tu esposo te hace esto, tú deberías de hacerle esto y deberías de hacer el otro? Y de repente llegas a tu casa y quieres aplicar lo que esa amiga te dijo, pero esa mujer no tiene la sabiduría de Dios. Tú tienes la palabra del Señor. Hay un expositor de la palabra, en este caso son los pastores de la iglesia, y nosotros debemos estar atentos para que sepamos cómo debemos de comportarnos. Hermanos, voy a tocar otro punto, y esto es para todas las mujeres y para todas las doncellas que están aquí. No use ropa inmodesta. La hermana se empezó a reír. Ya me contó su chocaventura, hermano. Ya la perdonamos, amén. Gloria al Señor, no se preocupe, hermana. Ok. No use ropa inmodesta, ni camine en un modo seductor en la calle, en la iglesia, fuera de su casa. ¿Qué está diciendo? Sí. La Biblia enseña, amados hermanos, hacer estas cosas es malo delante del Señor. Hacerlo fuera de la iglesia como dentro de tu casa es incorrecto para la mujer. La mujer debe de vestirse con pudor, la mujer debe de vestirse con modestia. Y recuerda, yo sé que tú vas a decir, bueno, pero uno se puede vestir como quiera, puedes hacerlo si tú quieres, pero la Biblia enseña, mujer, que tú te debes de vestir con pudor y con modestia. Recuerda que el pecado entra por el ojo, y los hombres, más si no son hombres espirituales, amado hermano, se llenan de concupiscencia, se llenan de lascivia, de lujuria, de pasiones que son incorrectas delante del Señor. Y dentro de la iglesia, hermanos, yo como predicador te lo digo, muchas veces me ha tocado orar dentro de una iglesia donde se supone que están las santas del Señor, donde se supone que se visten con pudor y con modestia. A veces la mujer pasa, hermano, y voy a orar por ella, y cuando se agacha, hermano,
bien escotada. ¿Qué pasa cuando se agacha esta mujer que viene escotada y es voluptuosa? Todavía se observan más esos senos que solamente los tiene que mirar su esposo. Estamos aquí, se miran las piernas de las mujeres, amada hermana, de verdad lo digo con amor. No te estoy prohibiendo que no lo hagas, simplemente te estoy invitando a que te vistas con pudor y con modestia. Porque déjame decirte algo, si tú le preguntas a tu esposo cómo te ves, probablemente te va a decir que te ves bien, que le gusta. Pero te puedo asegurar que a tu esposo no le gusta que cuando vas caminando por la calle o cuando estás en algún otro lugar, alguien más te mire porque estás vestida de manera provocativa. Afuera no solamente será un mal ejemplo para las doncellas, y te puedes vestir con pudor y con modestia y te vas a ver muy bonita, pero te puedes vestir muy sensual también. Puedes enseñar parte de tu cuerpo. Las cosas preciosas siempre han estado cubiertas. Cuando Adán y Eva se encontraban desnudos, dice que Dios sacrificó unos animalitos y con esta piel los animalitos los vistió. Los vistió. Dice la palabra del Señor que Dios le hizo la vestimenta a sus sacerdotes, a aquellos que le sirven. Hermana, cuando vas a la iglesia todavía debes de tener mucho más cuidado cuando estás dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a adorar al Señor. Si Dios diseñó las ropas para sus sacerdotes para que ministraran en el templo, estoy seguro que a Dios le interesa cómo te miras cuando vienes al santuario de Dios, al templo, a alabar y a bendecir su nombre. Y debes de cuidar que el pudor y la modestia sean parte de tu vestimenta. Yo le preguntara a algunos de los hermanos, ¿a poco les gusta que un hombre allá afuera esté morboseando a su esposa por la manera en cómo viste? Por la manera tal vez, hermano, la ropa muy ajustada, la ropa muy pegada, marca las curvas femeninas. Yo no te voy a decir que te vas a ir al infierno por eso, pero Dios hace una invitación por medio de la Escritura, que la mujer debe de tener pudor y modestia al vestirse. La mujer debe de tener ese cuidado, el hombre debe de tener cuidado, la mujer también debe de tener este cuidado. Escucha, por lo tanto, como dice el apóstol, la ropa, amados hermanos, de las mujeres, sea con modestia, como conviene a mujeres que profesan piedad con buenas obras. Yo sé, hermanas, yo sé, más a las doncellas. Tengo una muchachita que está creciendo, hermanos. No la voy a echar al infierno si de repente me usa un pantalón, pero le debo de enseñar que las curvas femeninas son diferentes a las curvas de un hombre. Debo de enseñarle que sus piernas, que son muy bonitas, cuando esté creciendo, sea una señorita, solamente las tiene que hermosear su esposo, las tiene que mirar a su esposo. Que el cuerpo que ella tiene no es para exhibirlo como carne barata en un mercado. El cuerpo que ella tiene va a ser para ser tocado, para degustar a su esposo, para deleitar a su esposo, para que su esposo le hermosee, para que su esposo se deleite en ese cuerpo. No es para que lo luzca en la calle. Hermano, te voy a decir algo. Yo sé que la Biblia enseña muchas cosas. La Biblia enseña acerca de la vestimenta, habla acerca del pudor, habla acerca de la modestia, pero también solamente las mujeres que saben que hay un Dios que les está observando no necesitan que tú le digas. Muchas veces, escúchame, no es malo que preguntes, pregunta siempre que tengas dudas, pero a veces hay personas que preguntan porque quieren escuchar no pasa nada, está bien como te estás vistiendo, y no es así. Ya tú sabes que Dios demanda de ti pudor y modestia. Si es un vestido el que te vas a poner, debe de existir pudor y modestia. Si es un pantalón el que te vas a poner, debe de existir pudor y modestia, porque la Biblia así lo enseña. Es incorrecto que cuando está la oración la mujer esté hincada de manera incorrecta. Hermanos, la mujer debe de cuidar incluso la postura como ora. No puede acostarse casi en el piso, preferiblemente, hermanos, casi con la espalda recta. Deben de cuidarse esas cosas. Te voy a decir por qué. El hombre se alimenta de sus ojos. Job dijo: he hecho un pacto con mis ojos para no pecar contra Dios, mirando a las muchachas, mirando a las doncellas. Y hoy pareciera, hermano, que es un desfile de carne de muchas congregaciones, donde los hombres no saben ni siquiera disimular. Ahí están mirando las piernas de las señoritas que están caminando en la iglesia. Están mirando, amados hermanos, en medio de la blusa. ¿Por qué? Porque la mujer no está vistiendo con pudor y modestia. Y una parte del sometimiento a tu esposo es el respeto que le debes de tener, y debes de cuidar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo le pertenece a tu esposo y te debes de vestir para tu esposo. Pregúntale si la manera en cómo te ves es correcta. Ayer por la mañana me preguntó mi esposa y le tuve que decir: sí, ¿verdad? Sí. Pero nunca le dije: quítate eso, te vas al infierno, hija del diablo. No, porque esa decisión la toma ella. Si ella hubiera querido venir aquí así, hermano, estoy seguro que alguien hubiera dicho: ¿ya viste, hermana? ¿Ya viste? Y eso que es la esposa del pastor. Y ahí viene la frase célebre: el pastor es bien permisivo con algunos, y más como es su esposa. Y no es así.
Todos ustedes conocen la palabra. Todos aquí pueden vestir como quieran, pero ya la palabra ha dejado un parámetro para la vestimenta, que es el pudor y la modestia, y es una manera de someterse también al esposo, como dice la palabra. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. El hecho de que te vistas de una manera correcta también habla de que te estás sujetando a tu esposa. Hermano, es penoso que yo voy subiendo a la iglesia, o que estoy sentado en la iglesia y yo tenga que mirar para otro lado porque la hermanita se le miran las piernas. Es la esposa de mi hermano. No quiero mirar sus piernas. Es algo incorrecto. Es incorrecto que yo tenga que orar dentro de una congregación donde estamos los siervos y las siervas del Señor, y yo tenga que orar mirando para el cielo o mirando para abajo, porque la hermanita viene vestida de una manera incorrecta, enseñando su carne. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y Dios demanda de ti pudor y modestia. Hermana, no te estoy diciendo que te cubras hasta el cuello, no te estoy diciendo que te cubras hasta los tobillos, pero sí tiene que existir pudor y modestia en tu manera de vestir, que es una manera de someterte a tu esposo. Y déjame decirte que sí o sí, un día tu esposo te va a hacer eso. Iba caminando con esa mujer, que es mi esposa. Lo dije enojado, ¿verdad? Pero temprano iba caminando con esa mujer. Ok. En el mercado. Y ella me había dicho, ¿cómo es posible? Vengo mi chancluda, vengo mi bodonga. Y yo, amén, 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 amén. Y vamos caminando en el mercado. Y llegamos a los atoles. Escucha, los hombres son malvados y perversos. Se para así, y yo me estoy caminando atrás, y me paro así. Cuando veo un hombre, le quería agarrar la parte de atrás a mi esposa. Así como iba, chancluda y fodonga. ¿Amén o no amén? Ahora imagínate, escúchame bien. ¿Cuál es el contexto de esto? Imagínate si con una ropa que no provocó a un hombre. Ahora imagínate una mujer que se viste con demasiada carne exhibida. ¿Qué va a provocar? Y hace esa frase: es que uno puede libre de vestirse como quiera. Tienes razón. Pero el ojo del hombre es malvado y el corazón es malvado. Si no cuidas tu apariencia como hija del Señor, seguramente alguien te va a faltar el respeto. Y estoy seguro que a pesar de que te has vestido con modestia, no ha faltado aquel varón que te ha faltado el respeto. Y lo terrible es que a veces te faltan el respeto, incluso dentro de la misma congregación. Debemos de tener cuidado. La esposa, hermanos, es cabeza del hogar después de que el esposo no está. La mujer virtuosa, escúchame bien, si tú guardas tu lengua, si cuidas tus pies de andar de chisme en chisme, si guardas tu lengua para hablar de una manera correcta, si eres sabia, si eres una mujer sabia que está edificando su casa, este versículo es para ti. Esta es una de tus responsabilidades. Dice la palabra: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Ok, ya sé que aquí va a haber alguien que va a decir: objeción, pastor. Yo quiero decir algo. Mi marido es inconverso. Todas esas cosas que tú estás diciendo que yo las quiero hacer, él nunca las va a ver como una virtud en mi vida. Y estoy seguro que aquí hay mujeres que están batallando en sus hogares con un marido inconverso que no quiere nada de Dios, que estás batallando, y que ese esposo que no es cristiano te está haciendo un estorbo, porque incluso tus hijos tienen una carga, porque a veces no quieren ir a la iglesia por el temor que tienen al padre inconverso, ese hombre impío que no quiere nada de las cosas de Dios. Y tú estás batallando también, amado hermano. Y tal vez tú digas: hermano, ¿qué puedo hacer en ese caso? ¿Qué hago si mi esposo es un hombre impío? ¿Por qué digo esto? Se me han acercado muchas mujeres y me han dicho: ¿y a poco? Si mi esposo es un hombre malvado, es un hombre que no es temeroso de Dios, es un hombre que no tiene temor del Señor, ¿a poco me tengo que someter a ese hombre? ¿Qué crees? ¿Qué creen, hermano? ¿Sí? Tienes que someterte aunque tu esposo sea un impío. Ay, no, hermano, pues me la pone bien difícil. No, hermana, te tocó esa cruz y Dios te ha dado la fuerza y te va a dar los instrumentos para que tú puedas llevarla. Hermano, debido a esta condición, las esposas que tienen un marido difícil, véanme, ya casi voy a terminar, escuchen atentamente, porque estoy seguro que están metiendo un esposo que a lo mejor ha ido a la iglesia 2 o 3 veces, conoce 3 versículos de la Biblia y no los aplica, pero siempre está atento a las cosas que tú estás haciendo.
Porque esa es una de las características de los hombres impíos, que tienen esposas piadosas y esposas cristianas. ¿Han escuchado esa frase? ¿Y eso que vas al templo? ¿Y eso que eres cristiana? ¿Y eso que tienes una Biblia? ¿Y eso que no sales de ese lugar? El esposo está mirando tu conducta precisamente porque él espera algo más de ti, y cada falta que él vea en ti la va a aprovechar para justificarse y decirte: para ser igual que tú, mejor me quedo en este lugar. Él va a aprovechar tus deslices, tus errores, tus faltas, con el fin de que echártelos en cara, para decirte: y eso que eres cristiana, y eso que dices que Cristo es tu Salvador. Hermano, es probable que este hombre interprete de la peor manera cada una de tus palabras cuando se las dices. Cuando tú le dices algo, escúchame bien, mujer, si tú tienes un esposo en casa que no es cristiano, tú debes todavía de ser mucho más cuidadosa. Tus gestos, tus acciones, tus respuestas. Si él grita, tú no tienes que gritar. La palabra blanda hace que la ira no crezca. Debes de cuidar tu conducta. Si él te pide de comer, no tuerzas los ojos, no arrugues la boca. Atiéndelo con amor, atiéndelo como si fuera un hijo de Dios. Atiéndelo porque dice la Escritura, amados hermanos: así mismo vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Escucha bien esta frase: a vuestros maridos. Y aquí habla de maridos que no son cristianos, para que también los que no creen a la palabra. ¿Y quiénes son los que no creen a la palabra? Los maridos que no son cristianos. Y dice aquí la palabra del Señor, el apóstol Pedro dice: mujer, sométete a ese hombre impío, sométete a ese hombre que es malvado. Y ahí te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Escucha, dice: para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cuál es tu trabajo, esposa? Comportarte en tu casa con todos los principios bíblicos que esta Escritura te está dando. La Biblia dice que cuides tu lengua, cuida tu lengua. La Biblia dice que no andes de chismosa, porque los esposos impíos son todavía más celosos. No les gusta que su esposa ande de casa en casa. Entonces, sé sabia, sé prudente, cuida tus palabras, cuida tus gestos, para que él no tenga nada que echarte en cara. Está diciendo aquí la palabra que las mujeres que tienen esposos que son impíos solamente se aplican completamente a la Escritura, en su estilo de vida, en su conducta. Ellas son capaces, porque dice que el Señor puede hacer una obra sin necesidad de que le esté diciendo. La Biblia dice no, con tu pura conducta, amado hermano, puedes ganarte a esos hombres por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Eso enseña la palabra. La salvación o la condenación de su marido, hermanos, puede que esté en la conducta de la mujer. Yo sé que es el Espíritu Santo el que convence de pecado y de justicia y de juicio, pero la Biblia también dice que para que la palabra de Dios no sea blasfemada, debemos de cuidar nuestra conducta, tanto los hombres como las mujeres. Y es tu responsabilidad en el hogar comportarte como esto que está diciendo la palabra. Porque dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 7, versículo 16. Escucha lo que dice: porque, ¿qué sabes, oh tu mujer? Es del apóstol Pablo. Si quizás harás algo a tu marido. ¿Cómo? Con tu conducta, con tu manera de conducirte, con la manera en cómo tú te comportas en el hogar. Y hace objeción nuevamente: mi marido es un hombre inconverso, mi esposo es incrédulo, es contencioso, es pleitista, es malhumorado, es un cascarrabia, es tan presuncioso, es tan soberbio, es tan altivo, que no sé cómo hablarle, no sé cómo acercarme a él, no sé cómo comportarme en su presencia, me da mucho trabajo. Bueno, la Biblia lo enseña. Es cierto, amados hermanos, que algunas esposas viven en una verdadera guerra en su casa. Ellas anhelan y desean que su esposo esté en la iglesia, y ellas saben que tienen una esclavitud, porque este varón no ha querido nada del Señor. Pero la Biblia habla acerca de estos esposos impíos, y ese esposo impío tiene una bendición en su vida. ¿Y cuál es la bendición? Una mujer cristiana que guarda los principios bíblicos y que los pone en práctica en su día a día. Esa mujer, tarde que temprano, con su conducta, va a lograr que su esposo anhele conocer del Señor. Hermano, tú, mujercita, debes de inspirar a tu esposo, y debes de tenerlo siempre en tus oraciones. Tú deberías de sentir lástima por ese hombre impío. No deberías de enojarte con él, deberías sentir tristeza, deberías angustiar tu corazón, deberías de quebrantarte. Tú y tus hijos, si son cristianos, deberían estar quebrantados de rodillas, ponerse de acuerdo y orar al Señor que alcance a ese hombre que es tu padre, que alcance a ese hombre que es tu marido, porque eso enseña la palabra. Nosotros que ya somos salvos deberíamos de tener lástima de aquellas personas que viven con nosotros, que van caminando rumbo al infierno, hermanos, que no son cristianos. Nosotros tenemos la palabra. Por lo tanto, amados hermanos, todos, tanto
mujer, debemos de ser muy fiel en todas las cosas de esta vida que nos enseña la palabra. Debemos de ser muy cuidadosos. Si el cónyuge no es cristiano, nuestra conducta es muy importante. Sea paciente. La paciencia, amados hermanos, debe de ser parte de su conducta diaria con su esposo. No te enojes rápidamente. No te pongas a la par con ese hombre que no quiere nada del Señor. Tienes que ser ejemplo. Recuerda lo siguiente. ¿Cuántos de aquí le pertenecen a Cristo las mujeres? Levanten la mano. Ya, son poquitas. ¿Las demás? Termino ya. Me queda medio segundito. Recuerda que tú estás viva. Él está muerto. Tú tienes vida en el Espíritu. Él está muerto. Tú tienes un nuevo corazón. Él tiene un corazón de piedra. Tú tenías el mismo corazón que Él hace años. Y alguien te habló del Evangelio. Y el Espíritu Santo de Dios hizo un milagro en tu vida. Tú no nada más porque sí, porque eres mejor que Él o ella, de repente te volviste cristiano. No, fue el Espíritu de Dios por medio de la bendita palabra que alguien te predicó. Y que miraste tal vez la conducta de alguien más que te orilló a buscar, amados hermanos, y permitir que el Espíritu Santo hiciera ese cambio. Entonces, si él no es cristiano, si él es un impío, debes entender lo siguiente: él tiene un corazón de piedra, ella tiene un corazón de piedra. Tú tienes al Espíritu Santo morando en ti, él no. Tú entiendes las cosas espirituales, él no. Deberíamos de sentir lástima por todas aquellas personas que no conocen del Señor. Tal vez tienes un padre, amado hermano, tal vez tienes una madre, que tal vez tú eres cristiano y hace tiempo que estás pidiendo al Señor, y esa madre no ha querido nada. Revisa tu conducta. Tal vez cuando estás con ella no es la conducta adecuada. Debemos de pedir al Señor. Si tienes a alguien que no es cristiano en tu hogar, deberías de sentir lástima por él, tristeza por él, quebrantar tu corazón por esa persona, porque las saetas de la muerte están volando. Tenemos 70 años de vida máximo. Si tu padre rebasa los 60, los 70 años, pronto va a partir de este mundo. Solamente es un aviso, porque eso dice la Escritura. Mi papá está muy fuerte, mi mamá está muy fuerte. No importa, la Biblia dice 70 años y los más robustos 80 años. Debemos entonces estar apercibidos. Hermano, teniendo en cuenta que la gracia es más fuerte que el pecado, y tú y yo tenemos la gracia de Dios, es por eso que vencemos el pecado. Pero ten en cuenta que tu esposo impía, que tu esposo impío o tu esposa impía no tiene la gracia del Señor, jamás va a poder vencer el pecado hasta que Cristo Jesús haga ese milagro que ha hecho en ti y en mí. Amén. Hermanos, termino. Ya terminé. Es una vergüenza, mujer y varón, incluyendo los pastores y a tu servidor. Es una vergüenza que tú y yo, que vivimos bajo la gracia, no logremos con esa gracia obedecer la bendita palabra del Señor, y que seamos solamente habladores, como aquellos, amado hermano, que no la tienen. Has escuchado a aquellas personas que dicen: bueno, yo no voy a la iglesia, pero yo no soy tan malo como algunos cristianos que yo conozco. Tú y yo tenemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor que Dios es poderoso para hacer todas las cosas en nosotros conforme al poder que obra en nosotros, y el poder que obra en nosotros es el poder del Espíritu Santo. Pastor, ¿y entonces por qué no está funcionando? Porque no estás aplicando verdaderamente cada principio que la Biblia enseña a tu estilo de vida. Te has conformado, te has quedado estancado, amados hermanos. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas que el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Algunos, teniendo la gracia del Señor, se airan rápidamente, se molestan rápidamente, amados hermanos. Si en algún momento, todos los que estamos aquí, hermanos, deseamos hablar con alguna persona inconversa, sea tu esposo o tu esposa, amados hermanos, busca el momento adecuado para acercarte a él. No lo hagas cuando está irritado. No lo hagas cuando está a la defensiva. Busca un momento para que te le acerques, porque dice la palabra del Señor en Eclesiastés 3:7 que hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Tenemos que ser sabios. Ahora, amados hermanos, debemos de encontrar ese momento propicio. Depende mucho del estado de ánimo de tu esposo, de tu esposa. Tú conoces ese hombre o esa mujer. Si tú sabes que en ese momento te va a responder grosero, porque ya hasta vez que si le digo ahorita me va a decir, no se lo digas. Pero en ese momento, cuando él está sonriendo, cuando lo miras que está relajado, háblalo. Dile. Suelta 2 o 3 palabras. Y si te acepta el hablar,
Dile todo completo, pero si ves que ya empezó a poner rasposo, corta la conversación y deja otro espacio para otra ocasión. Depende del estado de ánimo de estas personas, hermano. Abigail no quiso decirle ninguna palabra a su esposo cuando estaba ebrio. ¿Recuerdas ese hombre que le faltó el respeto al rey David? Y que si no hubiera sido por su esposa, le hubieran cortado la cabeza. Pero la mujer no quiso decirle nada porque sabía que era el momento menos indicado. Estaba ebrio, estaba borracho. Abigail dice, volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Esta mujer fue una mujer sabia. A veces ustedes, mujeres, son tan sabias que les encanta pelear cuando el esposo está enojado. La mujer sabia edifica su casa. Si miras a tu esposo molesto, calladita, te ves bien bonito. ¿Cuántos creen que los pastores nos enojamos? Él dijo amén. Les mandan ahora. ¿Cuántos creen que los esposos nos enojamos? ¿Y ustedes creen que nosotros no gritamos? Yo no grito, hermano. Ahí está. No grito. Me enojo. No, y me enojo bien feo, hermano. Bien, cuando me enojo, no, bien peligroso que soy. El pastor también, estoy seguro que se enoja. ¿Grita? El pastor Manuel no le puedo preguntar si su esposa lo viene enojado. Se cancela esa profecía. Hermanos, la iglesia tiene una tarea ardua. No se trata de construir edificios, se trata de compartir la bendita palabra de Dios. Se trata de que vivamos la palabra del Señor. Tenemos iglesias débiles porque tenemos familias débiles. La palabra del Señor no se está exponiendo en los hogares, y es en los hogares donde necesitamos que la palabra empiece a fluir nuevamente para que los hijos empiecen a tener temor a Dios. Tenemos esposas que están en una iglesia, pero que la palabra no mora en sus corazones. Por eso tenemos mujeres en los hogares de hombres cristianos que están pensando en divorciarse. Aunque no digas amén, estoy seguro que alguien que está hoy aquí ha pensado tal vez en estos días separarse de su esposa, o tal vez ha pensado que es la solución, cuando no es así. Dice la palabra del Señor, hasta que la muerte. Y ya te dije, si quieres que la muerte llegue, envenenalo. Pero ahora te vas a volver una asesina. Y no me salgas, luego me arrepiento. Pues donde listas las hermanas, pónganse sobre sus pies en esta tarde.